¿Cómo estamos? Pues siempre es un gusto volver a entrar a sus casas porque ustedes me lo permiten y poder seguir ampliando el tema que estamos desarrollando, que es la guerra y la historia de Inglaterra. Aquí ya acabamos toda la dinastía Tudor. Empezamos con los Estuardo. Los Estuardo, ¿de dónde van a descender? Recuerden que los Estuardo es prima, son familiares de los Tudor. En dónde se va a empezar a desarrollar es la hermana de Enrique VIII. Ella se casa con un Estuardo y de ahí va a salir esa descendencia que es la que va a quedar en Inglaterra al morir Enrique VIII, Isabel I y que va a pasar Jacobo. Jacobo, el hijo de María Estuardo. María Estuardo es la hija de Margarita Tudor y de ahí va a salir toda esa descendencia. Cuando María Estuardo muere, Isabel I le hace la promesa que como ella no tiene descendencia, va a dejar a su hijo Jacob. Ya les comenté en el capítulo anterior de que hace un desastre y desarmoniza todo lo que había logrado Isabel I en cuestiones religiosas, porque él viene con la creencia católica y aquí en Inglaterra está el protestantismo, entonces se vuelve a hacer todo ese relajo y luego lo va a llevar a cabo también su hijo, que es Carlos I. También hacen un relajo de todo lo que ya estaba compuesto, porque ellos querían el poder absolutista y esta Isabel lo había dividido en el parlamento, que pudiera gobernar ella y el parlamento, entonces había un equilibrio, tanto en cuestiones del Estado como en cuestiones religiosas, porque también hizo condescendencia con las cuestiones religiosas, trató de mediar situaciones. Viene Jacobo y hace otro relajo, porque quiere imponer el catolicismo. También Carlos, su hijo, pero a la muerte de él va a quedar un heredero que va a ser Carlos II. Este Carlos II va a tener una característica, a él le llamaban el monarca alegre, porque él era una persona pues muy alegre, eh, que era raro en esa época en las monarquías tener humor, porque todos eran pues iracundos, todas eran muy enojones, muy viscerales, y este monarca viene a traer esa característica jovial de ser muy alegre. Carlos II de Inglaterra, que fue rey de Escocia también e Irlanda, desde el 29 de mayo de 1660 hasta la muerte que se va a originar en 1685, su padre Carlos I fue ejecutado en 1649 tras esa guerra civil que hubo, porque inclusive fíjense, él son muchos hermanos y él es el segundo, pero su hermano chiquito, que él era el heredero, muere. Entonces automáticamente le va a pasar pues la monarquía a él, pero su papá se lo lleva a esa guerra civil exponiéndolo a que muriera y pues logra pues vencer todas esas tragedias en esa guerra civil, pero su papá sí se muere ahí. Entonces este monarca fue entonces abolido y el país se va a convertir en una república bajo la tiranía de Oliver Cromwell, el Lord Protector. De eso vamos a hacer un video completo porque este Oliver Clover es todo un personaje que es muy mencionado en la historia de Inglaterra. Tenemos que saber bien quién es eso. Ahorita únicamente pues lo vamos a mencionar. Dicen que su esposa de él es Catalina Enriqueta de Braganza, que va a suceder eso desde 1662 hasta 1685, que deja de estar con él. Sus hermanos de Jacobo II de Inglaterra eran María Enriqueta Estuardo, porque recuerden que ellos vienen de la casa Estuardo. Enriqueta de Inglaterra, Enrique Estuardo, y su padre pues va a ser Carlos I de Inglaterra y su mamá Enriqueta María de Francia. Allí hubo una unión entre una reina francesa y un inglés, como se estaba ya manejando desde hace tiempo, ya esta situación. Recuerden que eso también pasó con María Tudor,
María Tudor, también se casa con un francés para ir haciendo esas alianzas que van a ir suscitándose. Todo esto de Carlos II va a tener cosas notorias. Él era hijo de Carlos I de Inglaterra, como les digo, y destronado, ajusticiado tras de su derrota que tuvo en la guerra civil su papá, le enfrentó al parlamento en 1649. Dicha guerra que llevó al príncipe al exilio a Francia, se tuvo que ir este niño a Francia intentando recuperar al menos pues el trono de Escocia, en donde contaba con partidarios, pero fue derrotado por Oliver Cromwell en esa batalla de Worcester que ocurrió en 1651. Tuvo que esperar a que muriera Cromwell, que eso ocurrió hasta 1958, para ser otra vez entronizado por el general Monk en 1660 y quedando así restaurada su dinastía en Inglaterra. Esa dinastía Estuardo, como les menciono. Aquí vamos a ir viendo que todo lo que se va haciendo y va marcando esas nuevas etapas de guerra contra Holanda, porque ahí se estaban suscitando pues muchas guerrillas, muchas guerras con los países que estaban alrededor y en este caso estaban peleándose con los de Holanda. Aquí que ocurrió desde 1665-67 y luego volvió a continuar en el 72 y en el 74. Esa continuación fue en la que interior cabe destacar que los desastres que se ocurrieron eso es porque también hubo una nueva peste. Esta peste que ocurrió en 1665 y ese gran incendio que hubo en Londres en 1666. Todos estos acontecimientos, pero a la larga lo más importante fue ese enfrentamiento que tuvo que tener él con el Parlamento, que demostró que el poder que estaba y que había adquirido durante la guerra civil que ocurrió en 1642 hasta el 46 no había desaparecido drásticamente. Con el regreso de los Estuardo, que en este caso era Carlos, intentó otra vez restablecer el absolutismo. Recordarán que eso era uno de los problemas que trajo Jacobo, porque Jacobo no quería trabajar con el parlamento, o sea, su abuelo quería ser absolutista y lo arrastró Carlos I y nuevamente lo quería introducir Carlos II. Y entonces el Parlamento no estaba de acuerdo que fuera una república absolutista, porque eso trae problemas que una sola persona pueda mandar a tanta gente, a tanta tierra, y que sea solamente una persona la que tenga que decidir. Ese era el problema que él estaba enfrentando, ese absolutismo monárquico, frente al anterior predominio del Parlamento. No proclamó públicamente su fe católica, o sea, la tenía escondida para evitar nuevos conflictos. Él se reprimió, pero sí restableció a la iglesia anglicana frente a la homogénea puritana de los tiempos de Cromwell. Sin embargo, todo el Parlamento impuso su fuerza y rechazó todos los propósitos regia a esa tolerancia que hacía hacia el catolicismo, a lo que excluyó en lo sucesivo a ocupar cargos públicos. El Parlamento dijo, de aquí en adelante ninguna persona que sea católica puede ingresar al Parlamento. Y eso pues ocurrió en 1673 y arrancó al monarca la ley de habeas corpus que garantizaba la libertad individual frente a las detenciones arbitrarias. Durante su reinado fue tomado y fue forma en la que cambió la monarquía parlamentaria inglesa, apareciendo los dos grandes partidos que se disputarían el poder en lo sucesivo: los Whigs, que serían los liberales, y los Tories, que serían los conservadores. Le sucedió el trono a sus hermanos Jacobo II de Inglaterra, a quien los Whigs habían tratado en vano de excluir por su catolicismo. Ya quedamos que estaba prohibido que fueran católicos, no podían ascender al trono. Y aquí, cuando se hace la sucesión de Jacobo II, que era católico, pues aquí habían tratado de quitarlo, pero no lo pudieron quitar, y es como Jacobo
Aquí es cuando se va a hacer esa introducción de que aunque había estado negada esa situación, se siguiera continuando. Pues todos estos cosas que se van a ir dando, aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo con el paso del tiempo, Carlos II de Inglaterra, que fue en este caso el sucesor de Carlos I de Escocia, él va a ir marcando toda esa, mm, todos esos obstáculos, la peste, que no se le dejara a un católico ingresar, que no estuviera a favor del parlamento, todas esas eran las cosas que se iban haciendo y que aquí cuando Carlos II muere, que va a ser el 6 de febrero de 1685, pues va a marcar toda una... De ahí en adelante van a empezar a cambiar las cosas ya drásticamente para Inglaterra. ¿Cuántos hijos tuvo Carlos de Inglaterra? Carlos de Inglaterra, su descendencia, él se casó o tuvo relaciones con mujeres, pero de las más mencionadas fueron dos, dando lugar a un problema porque con ninguna de las dos mujeres tuvo hijos y volvió el problema de su cesario, que trajo como consecuencia el final de la dinastía de los Austria españoles. Ahí se terminó esa descendencia porque este Carlos II pues no tuvo descendientes. Y aquí pues quién es el que va a sucederlo, a hacer la sucesión. Y aquí dice que lo va a suceder Felipe de Borbón. Sin embargo, Carlos II nombró a un heredero que era su sobrino nieto, Felipe de Borbón, con la esperanza de que Luis XIV evitara toda esa división en su imperio. Al ser su propio nieto, el rey de España, poco después, el 1 de noviembre de 1700, cuando muere Carlos II, Felipe de Borbón, duque de Anjou, acepta la corona el 16 de noviembre. Eso va a ir ocurriendo conforme va a ir pasando esta situación. Fíjense en cómo aquí va dando unos brincos de ser inglés, va a pasar a ser español, y porque Carlos II pues nombra a su sobrino nieto como sucesor porque él no había tenido, y ahí van a empezar los problemas, pero ya de otra índole. Pues esto ha sido todo por hoy y nos quedamos hasta estas alturas en las que vamos a seguir prosiguiendo. Ya les había yo comentado que ya vamos a empezar a tomar la historia de Francia, porque aquí ya vamos a ir uniendo cosas. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo capítulo.